Jenny Vilcatoma, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mávila. El día de ayer yo leía con atención los tweets que publicaba y en algún momento cuestionaba durante la audiencia frente al juez que Barata, por ejemplo, fuera colaborador eficaz y o que se haya reconocido tardíamente la posibilidad de que él fuera colaborador eficaz y el propio trámite que se ha dado. Es decir, Hamilton Castro, según lo que usted decía a través de los tweets, no ha hecho lo que se pudo hacer mejor. Esto se pudo hacer mejor. ¿Por qué? Lo que vengo cuestionando es lo que debió haber hecho en su oportunidad y no haber tenido información grave y haber permitido que transcurra casi un año, tiempo en el cual una de las consorciadas, Grañín Montero, tuvo tiempo pues de maquillarlo todo tal como el juez lo ha establecido y de vender su patrimonio. Por otro lado, sí critico que el señor Hamilton Castro haya aceptado darle desde ahora al señor Barata lo que debe ser un premio, porque con eso está limitando la calidad de la negociación que podría obtener, porque siempre estamos a expensas de lo que el señor quiera decir, cuando la obligación que tiene el colaborador es de contarlo todo. Si me cuentas poco, solo te reduzco la pena. Si me cuentas todo, te puedo excluir, pero finalmente es un premio que se le debe dar al final. Y sigo cuestionando también que se esté disponiendo, o sea, el fiscal está disponiendo de lo que le corresponde reclamar al procurador de la reparación civil. Hasta los periodistas opinan que no importa perder la reparación civil con tal de tener las versiones. Un momento. Una colaboración eficaz no implica renunciar al pago de la reparación civil y eso no lo puede disponer el fiscal. El procurador tiene el derecho de reclamar en cada caso, por persona, incluida en una investigación y por empresa, ¿no?, el pago de la reparación civil. Estos son temas muy complejos, pero la gente seguramente se estará preguntando o estará concluyendo, pero finalmente Barata va a hablar. Y a lo que los peruanos nos interesa es que nos digan qué funcionarios y qué peruanos se corrompieron, más allá de lo que Barata o del destino de Barata en Brasil, qué es lo que pasó aquí. Y en la medida en que Barata pueda ofrecernos información, enhorabuena. ¿Esto se pudo haber hecho de otra manera? Mávila, ¿Pudimos habernos beneficiado de ese testimonio de otra manera? El fiscal de la Nación nombra de manera irregular al fiscal Hamilton Castro y lo nombra jefe del equipo especial del caso Lavallato. Me planteas y me dices, Barata va a hablar. ¿Y qué es lo que ha hecho entonces en todo este año? O sea, ¿recién va a hablar? ¿Y qué es lo que ha hecho todo este año? A este señor no se le ha pedido prisión preventiva como sí se ha hecho con el señor Alejandro Toledo. ¿Acaso estamos en foja cero el día de hoy? El señor fiscal Hamilton ha tenido un año. ¿Y qué? ¿No lo hizo hablar? ¿No pudo hacerle hablar? ¿Qué pasó, Mávila? O sea, ¿en qué estamos? ¿Cuál es la verdadera situación de las colaboraciones eficaces? Porque el día de hoy se vende la noticia en el sentido de que va a hablar, lo que va a decir va a revelar. Oiga, un año ha transcurrido y no habló. ¿O es que sí habló y desde la Fiscalía hay una posición selectiva? Porque no solamente el colaborador debe hablar, debe entregarte los documentos. No estamos hablando del vendedor de chupetes de la esquina, estamos hablando del señor Jorge Barata, el principal directivo, representante de obras en el Perú, desde donde funcionó para Latinoamérica, ¿no?, toda esta estructura, ¿no?, de corrupción, de pago de coimas, de lavado de activos a nivel de Latinoamérica. ¿Cuál fue el error procesal y de trámite información del y documentación fiscal Hamilton Castro? Un error que además grave ha reconocido. Hasta el día de hoy, grave, pese a que el día de ayer en la audiencia expone que se trata de una organización criminal, hasta el día de hoy no ha aperturado la investigación por asociación ilícita para delinquir, Mávila. Únicamente aperturó por tráfico de influencias, que ya prescribió y así lo declaró la sala, ¿no?, y el mismo fiscal lo reconoce como si esa fuera una razón como para felicitarlo. Ahora solamente tenemos colusión en unos casos y en otros casos estamos tenemos hablando de los directivos de las consorciadas. Así es. El día de ayer yo conversaba con el doctor Carlos Caro. Y obviamente, cuando se trata de organización criminal, dibujan la organización. Quiénes están en la cúpula, quiénes están en segundo orden, en tercer orden, en cuarto orden y la participación de cada uno. Entonces, aperturas por asociación ilícita, no, contra toda la organización dibujada y luego de manera autónoma por todos aquellos delitos que se pudieron haber cometido en el desarrollo de las actividades en persecución del objetivo de la organización criminal. ¿Y en ese dibujo Barata era el cabecilla de esta organización Estamos criminal? hablando de que en la cúpula está la empresa Odebrecht y toda aquella empresa que se consorció, de forma tal que operaron en el tiempo de manera sistemática. Interoceánica, Línea 2 del Metro, el Cusco, el Callao y así. Un accionar sistemático en el tiempo. ¿Y por qué el día de ayer los señores de Graña y Montero y los señores de las consorciadas, representantes de las consorciadas, únicamente han respondido o han sido imputados por el delito de o colusión o lavado de activos? ¿Dónde está la asociación ilícita para delinquir? ¿Cuándo?
Hay un accionar premeditado para no aperturar por este delito, porque obviamente todos los demás delitos en manos de una organización criminal, estos delitos se agravan, las penas se agravan. Entonces, antes de eso continuar, es muy delicado, Mávila, porque el tiempo está pasando. No estamos hablando que fue ayer, estamos a punto de cumplir el 21 de diciembre un año desde que Estados Unidos revela esta grave información y que desde la Fiscalía no se adoptan las acciones correctivas que no son aisladas para el Perú. Hace un momento yo daba una entrevista a un canal de Colombia donde compartíamos información y en efecto, en Colombia también se ha firmado un acuerdo confidencial, también se está solamente investigando a cuentagotas a funcionarios de tercer nivel y por delitos menores. Y de la reparación civil, ninguna esperanza buena. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que este es un accionar organizado de Odebrecht y de estas empresas para que en cada país, ¿no?, puedan lograr impunidad o puedan ser sometidos o investigados por los delitos menores, de forma tal que todas estas empresas cuestionadas puedan tener un futuro en los diferentes países. ¿Y usted eso es lo que dice es que la Fiscalía estaría protegiendo a estas empresas? Sí, yo vengo sosteniendo de manera categórica, tanto es así que he presentado denuncias y quejas contra el fiscal Hamilton Castro, porque aquí ha habido una acción de protección hacia las empresas consorciadas, que si no interponía mis denuncias ante control interno bien sustentadas con toda la información que había dejado o expuesto a la procuradora Catherine Ampuero, que evidenciaba que la Fiscalía se negó en 2 oportunidades, uno a incluirlo en investigación preparatoria y luego en la investigación preliminar, ¿no?, he interpuesto estas quejas y denuncias y únicamente, solo así, el fiscal ha dado este resultado. Pero ¿cuánto tiempo pasó? ¿Qué dijo el juez el día de ayer en la audiencia? Nos ha dado la razón. ¿De qué ha servido estas autoauditorías? ¿Para qué ha servido la creación de este término riesgos adicionales? Para maquillar lo que en realidad fue el reembolso de las consorciadas a la empresa Odebrecht. Vamos a entrar al detalle. Por el pago de la coima al señor Alejandro Vamos a entrar al detalle y poner a la gente que nos está viendo en contexto para que se entienda mejor, porque uno de los retos que tenemos los peruanos hoy frente al caso Odebrecht es entender cómo funciona esta telaraña. Es absolutamente complicada y quizá nos estamos quedando en la superficie cuando nos entrampamos en las discusiones entre Congreso, Fiscalía, Fiscalía versus Congreso, Congreso versus Congreso, entre las bancadas. Escuchemos lo que dijo el abogado de Jorge Barata ayer en Cuarto Poder respecto a las declaraciones que ofrecerá su patrocinado de ahora en adelante. Si es que se acepta, por supuesto que sea colaborador eficaz, que es una decisión que debe tomar el Poder Judicial. Toma Jorge Barata uma decisão adotada pela Fiscalia peruana. Na verdade, Jorge Barata sempre quis colaborar, desde o início das investigações, ele quer ser um colaborador. E se pode esperar a hora de la opinião pública permanência de la duração de Jorge Barata, declaração de Jorge Barata. Não só a opinião pública, mas também as autoridades públicas, o Poder Judiciário, podem esperar de Jorge Barata, a partir de agora, com a celebração de um acordo efetivo, a verdade. Na verdade, tudo aquilo que ele disse até este momento permanece sob sigilo. Correcto, eso fue lo que dijo el abogado de Jorge Barata, Cuarto Poder, en un reportaje de René Gastelumendi, que ahora las autoridades peruanas o el pueblo peruano puede tener la tranquilidad de que Jorge Barata va a aportar. Ahora, yo quería hacerle una repregunta. Usted decía que el fiscal Hamilton Castro no ha actuado con la diligencia que debía, que ha manejado más el estatus tanto de Odebrecht, de la empresa Odebrecht, como del propio Jorge Barata, incluso de las consorciadas, y que hasta las habría protegido. Estamos hablando de las empresas ayer aludidas y cuyos directivos están hoy en la cárcel, el señor Graña, bueno, el directivo de Graña y Montero, JJ Camet, y contratistas generales, creo que es la tercera empresa, ICSA, ¿no? ICSA. Esas son las 3 empresas. Ahora, a pesar de haber visto lo que hemos visto ayer, ¿no?, que los alegatos del fiscal Hamilton Castro no han podido ser refutados. Es decir, si el juez tomó esa decisión, si Concepción Carhuancho decidió que correspondía la prisión preventiva, es porque el expediente de Hamilton Castro estuvo bien sustentado. Y los hemos visto, hoy ser llevados desde la carceleta hasta los penales. A pesar de esto que está viendo el país y que de alguna manera puede darnos aliento y esperanza en el ejercicio de la justicia, ¿podemos dudar todavía de Hamilton Castro? Por supuesto que sí. Hasta el día de hoy no ha aperturado por el delito de asociación ilícita para delinquir. Y el día de ayer, Mávila, y te lo podrán comentar procesalistas experimentados, la sustentación del fiscal Hamilton fue bastante débil. Lo que más bien
ha generado este resultado es que el juez ha tenido que sentarse a leer los papeles y valorar más allá de lo de la sustentación del fiscal Hamilton Castro. ¿Y cómo podemos demostrar eso? Por la exposición misma del fiscal que tenemos en los audios y cómo el juez en su exposición, al oralizar su resolución, ¿no?, ya desarrolla lo que el fiscal Hamilton Castro no pudo dejar claro en la audiencia. Pero sí tuvo la información, es decir, en esa audiencia se presenta toda la documentación y el juez tiene que valorar lo que se ha debatido y contrastarlo con la documentación, de forma tal que al momento digamos, ya de emitir la resolución, el fundamento fuerte fue que las empresas consorciadas habían maquillado bajo el disfraz de los riesgos adicionales aquello que fue el reembolso de la coima. Claro, estamos hablando aquí, para ponernos en contexto, de 3 empresas que participaron, primero que supieron del soborno que estaba exigiendo Alejandro Toledo a Odebrecht por la adjudicación de la carretera interoceánica, estamos hablando de tramo 2 y 3. En segundo lugar, no solo que supieron, sino que hicieron lo que popularmente podríamos llamar una chanchita para el pago de este soborno, que ascendió a 20 millones, de los cuales 15 millones habrían provendrido de la junta de estas 3 empresas peruanas, y de ahí la gravedad de los hechos. Es decir, ellos sabían que había que pagar al presidente esto, ¿no?, y lo sacaron de las arcas de sus empresas. ¿Y cómo lo pusieron en sus auditorías? Lo que está diciendo la congresista Vilca Toma es que riesgos adicionales fue el término que maquilló en los libros contables de las empresas el egreso de ese dinero. Así es, y que las auditorías tuvieron más bien el objetivo de esconder esa información que realmente correspondía al reembolso de las coimas. Entonces, ese hecho el juez lo ha catalogado, lo ha valorado como una obstaculización en el desarrollo de la investigación. Ahora, valgan verdades, un esfuerzo de maquillar lo que debía permanecer para que en un informe fiscalía... que publica el Día de Gestión hoy se cita al fiscal Hamilton Castro y habla de una auditoría posterior, lo que se conoce como una auditoría forense de Price Waterhouse, en la que 2 peritos en efecto descubren esta irregularidad, y es una irregularidad que le sirve a Hamilton Castro para poder pedir la prisión preventiva de estos empresarios. Ahora, reconozcamos que el expediente llegó con la documentación, porque ¿de dónde la sacaría el juez para No, tiene que llegar eso? con la documentación. Tiene que haber llegado. O sea, si su exposición fue mala, no podemos negar que por lo menos los documentos que llevó fueron documentos suficientemente contundentes. Así es, y de esa documentación es que el juez ha podido, ¿no?, finalmente declarar de manera contundente que sí concurrían los elementos que te exige la norma en el artículo 268 para que se pueda dictar una orden de prisión preventiva, de forma tal que ha resultado irrefutable, ¿no?, lo establecido, que todas estas auditorías lo que buscaban más bien fue hacer ese trabajo de maquillaje, ¿no?, maquillaje y disfrazarlo como riesgos adicionales, pero que en realidad fue la coima, el reembolso de la coima por parte de las consorciadas a Odebrecht, porque en un momento dado pagó la coima al señor Alejandro Toledo. Claro, Odebrecht se puso solo, pero luego les dijo, ojo, si vamos juntos, me tienen que hacer un reembolso y ya con las utilidades nosotros nos arreglamos. Así es. Así es. Ahora, ¿por qué comprender todavía a Barata, en tanto colaborador eficaz, y a Odebrecht en las investigaciones? ¿Esto no perjudicaría la colaboración de ambos? No. El trámite de la colaboración eficaz en este momento se está desarrollando. Nada tiene que ver ni lo impide si es que tiene la condición de investigado o no tiene la condición de investigado. ¿Por qué se hace cuestionable en la posición del señor Barata? Porque había medidas cautelares que ya se habían dictado para garantizar el pago de la reparación civil. Es decir, ojo, así es. Pero era patrimonio personal por de Barata. supuesto que sí, porque él ha cometido delitos. Él los ha cometido. Entonces, ¿qué viene a continuación? Este trámite se sigue desarrollando, está en trámite. Una vez que se supone que da toda la información y esta está corroborada, se va a hacer un acuerdo entre el fiscal, el colaborador y la procuraduría, para que se puedan fijar los hechos que está revelando el colaborador, el beneficio que va a tener y el monto de la reparación civil. Si se llega a un acuerdo, se firma un acta, se acude al juez y el juez va a pasar el control de legalidad. Si acepta o no esos hechos que están debidamente corroborados, si es proporcional el premio que se le está dando y se fija la reparación civil. En nada perjudica el desarrollo de la colaboración ni de que siga o no siga siendo colaborador el hecho de que tenga la condición de investigado. Es decir, si tú tienes al principal directivo, al representante de Odebrecht, al que dirigió, ¿no?, esta oficina de sobornos estructurados de Perú para Latinoamérica, tienes que manejar tus herramientas de negociación de forma tal que logres toda la información y no a cuentagotas.
porque el señor no solo tiene información, tiene documentación a la mano, que fácilmente en este año ya pudo haber revelado toda la verdad. Y hoy día, el día de hoy, Mávila, el señor Barata podría tener una sentencia, incluso con exclusión, pero si es que realmente habría contado todo. En su momento. Ahora, ¿qué hacer con las empresas consorciadas? Porque algo claro es que estamos hablando de empresas grandes que mueven, hay una cantidad de procesos que dependen de estas empresas y lo conversábamos con la presidenta del Consejo de Ministros en CADE, por ejemplo. ¿Cómo hacer para no paralizar a estas empresas de la cual dependen proveedores, trabajadores, etcétera, mientras se investiga a sus directivos? Porque usted lo que ha pedido también es que se incluya a estas empresas como responsables, a la persona jurídica, no a la persona natural. Son dos temas diferentes. Si nosotros nos vamos a circunscribir al tema penal, procesal penal, lo que corresponde es que el fiscal incluya en las investigaciones a las empresas consorciadas y a la misma empresa Odebrecht en condición de calidad, en condición de sujeto pasivo de la investigación, para que en su momento se le puedan aplicar, ¿no?, las medidas que van hacia las personas jurídicas que van desde el cierre de locales, paralizaciones o liquidaciones, con el objetivo de poder garantizar la reparación civil. Eso es lo que establece la norma, lo que se debería seguir en este y en otro caso como cualquiera. Pero ¿qué ha sucedido aquí? Aquí ha entrado la mano del gobierno con el decreto de urgencia, que lo que ha hecho únicamente es proteger a Odebrecht para que no la embarguen su patrimonio desde el Ministerio Público, desde el Poder Judicial, atendiendo un pedido de la Fiscalía. Entonces, ¿qué ha generado? Que simplemente tenga Odebrecht un campo magnético que lo proteja para que nadie lo pueda embargar. Mi pregunta Pero finalmente, ¿por qué complicar a la empresa si el delito es del funcionario? A eso voy, no. Si es que tuviera el gobierno que intervenir, no es esa medida la correcta. En todo caso, lo que debería haberse hecho es una intervención a las empresas. De esa forma no se paralizaría, se seguiría pagando a los proveedores, a los trabajadores. Porque yo te pregunto, Mávila, ¿cuántas personas el día de hoy están reclamando como proveedores, como acreedores, que la empresa Odebrecht no les paga? Pero hay dinero en el fideicomiso de las utilidades, no les ha pagado. Entonces, ¿eso funcionaba? ¿Debía haberse dado? No. Lo que propiamente el gobierno debía haber hecho es intervenir, ¿no?, y administrar esas empresas de forma tal que no se paralicen y sigan trabajando y se siga pagando a los trabajadores, se siga trabajando a los proveedores. ¿Un administrador judicial hubiese funcionado? Por supuesto que sí, pero si el gobierno ya entró, ¿no?, participó cuando esto netamente tendría que haberse ventilado y resuelto. ¿Pero le competía al gobierno hacerlo? No, de ninguna manera, solo al Poder Judicial, al Ministerio Público y al Poder Judicial. Un administrador judicial era lo que hubiera sido. Así es, pero lo que ha sucedido es que aquí el gobierno de manera irregular emite este decreto de urgencia cuando lo que se ha resuelto, para bloquear esa posibilidad. Claro, tenía que haberse resuelto simplemente en manos de un fiscal, pedidos al juez, y de parte del procurador, pedidos al juez, y perfectamente se pudo haber resuelto. Y todas estas empresas estarían caminando y con medidas cautelares que hubieran permitido que las empresas continúen, pero que por lo menos le daban la garantía al Estado de que en el futuro iba a cobrar una reparación civil. Le hago otra pregunta respecto a la denuncia justamente constitucional que presentó en contra del fiscal. Hay quienes dicen que usted es una persona que actúa a favor del fujimorismo, estando incluso fuera de él, porque su denuncia apoya la denuncia de Daniel Salaverry y finalmente se está poniendo en peligro la institucionalidad del Ministerio Público, que valgan verdades. Uno dice, bueno, la verdad, de repente se aceleró la medida, pero no parece, o nos parece, mejor dicho, imposible que desde que ustedes presentan la denuncia hasta que finalmente la Fiscalía ordena o pide, solicita esta prisión preventiva y toma estas medidas y da a conocer todas estas revelaciones, no pudo haber acopiado la cantidad de pruebas. Es decir, la Fiscalía se defiende diciendo: no nos han apresurado porque era imposible tomar estas decisiones si no trabajábamos minuciosamente y bajo reserva ese año y medio que nos ha tardado. Eso es fácil, porque lo que tienes que hacer en una investigación es emitir una disposición de apertura de investigación preliminar, mientras si tú quieres seguir corroborando otra, ¿no?, declaración de un colaborador eficaz. Esa apertura de investigación preliminar notificada a las partes hubiera permitido que éstas no vendan su patrimonio y no se hagan autoauditorías para desaparecer las pruebas. ¿Pero está mal que vendan su patrimonio? Por supuesto que está mal. ¿Para cumplir con sus creencias? Las empresas, hablo de las personas jurídicas, si no de los funcionarios. Una investigación, un mega caso de corrupción en camino, que por obra y gracia del fiscal no te aperturan con una investigación preliminar, obviamente estás vendiendo aquello que es parte de la reparación civil y que incluso ahora que ya han sido incluidas deben ser objeto de una nulidad. Es más, este hecho de maquillar en estas auditorías en los riesgos adicionales ha sido pues la razón por la que el juez ha dado
la prisión preventiva calificándolo como obstaculización. Ahora, quiero ser clara en algo, Mávila. Yo soy congresista independiente, es decir, yo no pertenezco a ninguna bancada y eso lo digo con todo respeto. Sí represento a varias bancadas, ¿no? Ocupando varias comisiones en condición de titular y para ello vengo trabajando de manera ardua para devolver esa confianza que las diferentes bancadas han depositado en mí. Me parece que es injusto que al Partido Fuerza Popular le achaquen, ¿no?, la existencia de mi denuncia. ¿Yo qué te puedo decir? Hasta podría decir que Daniel Salaverry se me adelantó, porque yo venía trabajando los argumentos de esta denuncia. Es más, yo tengo un programa de radio en un medio de comunicación los domingos, y en ese programa, semana a semana, veníamos desarrollando todos estos hechos graves, y es más, un domingo, en presencia del señor Víctor Andrés García Belaunde, yo prácticamente dejaba sentada la posición de ya interponer una denuncia constitucional, porque ya Grañín Montero se había hecho una autoauditoría, había establecido que no había corrupción y que ya la situación era inmanejable. Al día siguiente me entero que el señor Salaverry había interpuesto una denuncia constitucional. Entonces, yo también me sorprendí. Dije, ¿me ganó? Yo le decía a todo el mundo, ¿me ganó? ¿Me ganó? ¿Me ganó? Y busqué al señor Salaverry y le pregunté, dime cuáles son los argumentos de tu denuncia. Y me explicó, y claramente no eran los argumentos que yo estaba preparando, ni tenía la documentación que a mí me la habían facilitado fiscales desde la Fiscalía, que están indignados por la forma en la que se está procediendo en este caso, y con información y con el apoyo de la Procuradora Ampuero. O sea, quien sí me apoyó y participó directamente en la elaboración de esta denuncia es la Procuradora Ampuero. ¿Por qué? Porque ella fue la que realizó los actos ante el Ministerio Público en su condición de procuradora. Ella dejó sentado con documentos todos estos pedidos que fueron negados por la Fiscalía. Es decir, que todos los hechos que redundan en el accionar de la Procuradora eran propiamente los hechos que yo estaba imputando como irregulares, tanto por su lado al fiscal de la Nación y por su parte al fiscal Hamilton Castro. Es más, me llegaron 2 resoluciones, una de ellas que no la encuentras en ningún lugar porque no la han publicado en la página web del Ministerio Público, que salió el 2 de agosto, en la cual al fiscal Hamilton Castro, luego de habérsele asignado de manera irregular y desviando el sistema correcto, que tenía que haber sido el sistema de crimen organizado y no el de corrupción de funcionarios, le aumentaba las facultades al fiscal Hamilton Castro para que investigue por lavado de activos y por organización criminal, hecho que no ha pasado hasta el día de hoy, por toda nueva denuncia que a nivel nacional se pudiera interponer. Entonces, esa documentación me llega, tengo la información de la Procuradora Ampuero, me entero de la denuncia del señor Daniel Salaverry, no eran los argumentos que yo estaba presentando, terminé de hacer mi denuncia y la presenté. Con mucho esfuerzo, por supuesto que sí, con la asistencia de mi equipo. Es más, mi hija tuvo un accidente grave un domingo y nosotros nos amanecimos todos en mi casa haciendo esta denuncia con mi equipo. Entonces, señores, no me pueden decir que yo estoy actuando de manera digitada por el fujimorismo. Yo vengo denunciando a la empresa Odebrecht desde el año 2012 cuando fui fiscal en la región Ancas. Luego lo hice cuando procuradora. Y cuando fui procuradora no renuncié, me destituyeron precisamente por hacer esta denuncia contra la empresa Odebrecht, pues el ministro Figalo los defendía y él usó esta frase de que Odebrecht ponía y sacaba presidentes. Es decir, yo tengo mi carrera comprometida, ¿no?, en la lucha frontal contra la corrupción, contra la empresa Odebrecht y toda esta organización criminal. Tengo argumentos sólidos que hasta ahora nadie ha podido cuestionar de fondo. Nadie me dice por qué el fiscal de la Nación emitió esas resoluciones que van contra la norma, que violan el debido proceso. Entonces yo lo que quiero es de que esta denuncia se tramite. He presentado 15 escritos, Mávila. 15 escritos que piden información precisamente para que en la mesa de la subcomisión de acusaciones constitucionales más bien se discuta. Algunos constitucionalistas, la interrumpo porque algunos constitucionalistas consultados por este programa han dicho que cualquier omisión o error cometido por un fiscal encargado de un caso no complica la situación del fiscal de la Nación, porque el fiscal de la Nación trabaja, digamos, permitiendo la independencia de los fiscales particulares. Toda la razón. Y que esto, por lo tanto, no es una violación a la Constitución y no habría elementos jurídicos de fondo para destituir al fiscal, que sería un peligro más bien para la institucionalidad de nuestro país que el fiscal Sánchez sea destituido e inhabilitado, como se está pidiendo en el Congreso. Mira, es evidente que estos constitucionalistas no han leído mi denuncia constitucional, porque yo no le estoy imputando al fiscal de la Nación lo que sí le he imputado al fiscal Hamilton Castro en el órgano de control interno.
Lo que yo le he imputado al fiscal de la Nación va estrictamente por lo que él decidió en el ejercicio de sus funciones para desviar el sistema correcto donde tenía que haber sido investigado y por la emisión de estas 2 resoluciones que pusieron con nombre propio un fiscal que ya venía trabajando y que no dio ningún resultado y que, es más, otra vez dejó pasar 1 año y medio para tomar decisiones como las de ayer, pero netamente en relación a las funciones que le competen al fiscal de la Nación con las cuales habría cometido una infracción a la Constitución. Es decir, es totalmente diferente, es totalmente diferente, eso es lo importante. Así es, el fiscal va a hablar, se va a presentar, hay presentarnos, yo voy a ya exponer, trabajando en esto. Por supuesto que sí, sabemos que tienen muchísimos asesores en este tema. Yo he pedido, como te digo, he presentado 15 escritos en los cuales se pide documentación concreta, ¿no?, que va a evidenciar cuál ha sido el actuar de parte del Ministerio ¿Los ha pedido Público como congresista? Por supuesto que sí, como congresista denunciante ante la comisión, ante la subcomisión de acusaciones constitucionales, para que esta a su vez lo pida la Fiscalía de la Nación y esos estén como elementos de prueba en la mesa de debate al momento de que se tome una decisión. Correcto, le decía que claro. ¿Qué espero yo? Sí. Que se lleve a cabo esta investigación, que se aclare, que se esclarezca qué es lo que sucedió. Por lo menos el día de ayer ya hemos visto resultados de lo que no se había visto en 1 año. Y que luego los congresistas puedan generar su convicción luego de ese debate, luego de esa exposición, y solo así deberán emitir un voto informado de si votan o no por la destitución. Así es, vamos a esperar ese trámite. No se trata de un atentado contra la democracia, es una figura establecida en la Constitución. ¿No es una venganza de control contra la Fiscalía jurídico. tampoco? ¿De mi parte? Sí. ¿Por qué sería una venganza? Porque, bueno, tengo entendido que usted fue fiscal adjunta. Yo fui fiscal provincial en Ancas y me enfrenté en el caso de la Centralita. Sí. Luego fui ascendida a fiscal adjunta superior en Loreto. 212, y luego fui, 2012-2013. Así es, hice un trabajo ejemplar en la región Loreto, porque también me enfrenté a una organización criminal de corrupción. ¿Y por qué salió de la Fiscalía? Y luego me trajeron de Iquitos a Lima, lo cual para nosotros es como un ascenso. Y fui fiscal adjunta superior en Villa María del Triunfo. Y solo cuando el señor Nolasco fue asesinado, renuncié yo misma a mi cargo de fiscal y a mi condición de abogada nombrada en el Ministerio Público para asumir ese cargo de procuradora. Yo en ningún momento renuncié, a mí en ningún momento me despidieron. Yo renuncié porque tenía que comprometerme con esta lucha contra la corrupción porque habían asesinado al señor Ezequiel Nolasco. Tú no vas a encontrar en ningún documento de la Fiscalía que yo haya sido destituida. Yo he renunciado, entonces yo no tengo ningún motivo. Y me gustaría esclarecer algo más. Sí, le digo porque fuentes de la Fiscalía, me reservo también los nombres, dicen lo que sucede es que Jenny Vilcatoma no desarrolló la carrera que quería dentro de la Fiscalía y por eso ahora se manda con todo contra los fiscales. Bueno, son unos mentirosos porque yo he renunciado a la Fiscalía y luego pasé a ser Procuradora Adjunta Nacional. O sea, yo no he frustrado mi carrera en ningún momento. Pero ellos no son le unos gustado ser fiscal de la Nación o seguir creciendo en la Fiscalía. Ellos son unos reverendos mentirosos. ¿Por qué dejar de pelear dentro de la Fiscalía? No, porque tenía que asumir el compromiso de regresar a Ancas y asumir el caso de la Centralita porque el señor Ezequiel Nolasco había sido asesinado. Una persona que cuando yo fui fiscal lo tuve ahí contándome toda esta maraña de corrupción de la empresa Odebrecht. Yo no perjudiqué mi carrera. Yo tuve un ascenso y que siempre seguí mi carrera y sigo en esa carrera. Yo no he sido prácticamente perjudicada. Me han destituido y todo, pero he seguido batallando. Pero yo te quiero contar algo, Mávila, que va a revelar la mentira de estas afirmaciones de lo que yo pudiera sentir como una venganza o algo así. El señor Pablo Sánchez ha calificado de ignorantes, creo, a las personas que han interpuesto la denuncia. El señor Pablo Sánchez, cuando de destituir al señor Ramos Heredia se trataba, me recibía en su despacho. Yo era una persona brillante, era una genia cuando teníamos que hablar de todas las irregularidades del señor Ramos Heredia respecto al caso de la Centralita. Me recibía en su despacho, yo no tenía que hacer cola, yo no me registraba y me escuchaba todo lo que yo le decía. Lo mismo que yo cuestiono ahora, lo cuestionaba en el caso de la Centralita porque los fiscales no querían investigar y él estaba totalmente de acuerdo. Él supo cuando yo recibí en la Procuraduría ese audio que comprometía a Ramos Heredia con la región Ancas, que finalmente dio lugar a su destitución, el fiscal Pablo Sánchez lo sabía. Y yo que era una persona valiente, una persona brillante, claro, ahora ya soy una burra, ¿no? Pero cuando a él le convenía, y luego fue fiscal de la Nación por ese motivo, yo era una persona brillante. Luego, cuando el fiscal de la Nación, bueno, es destituido el señor Ramos Heredia, ¿por qué? Porque yo presento este audio a la Fiscalía. Fue un hecatombe, por supuesto. Lo mantuvieron escondido. ¿Y qué pedí yo como procuradora adjunta? Que se mande una copia. Recuérdenos el contenido del audio para que la gente también recuerde el contexto. Al Congreso y al Consejo Nacional de la Magistratura, donde finalmente se le destituyó. Este era un audio donde un policía,
conversaba con un funcionario de la región Ancash y conversaban de que la Oficina de Control Interno Suprema que dirigía Ramos Heredia en la Comisión B iba a llegar a la región Ancash e iban a destrozar a un fiscal que se llamaba el fiscal Checa, que era el que se estaba enfrentando a la mafia de César Álvarez. Pero ¿qué resulta? Entonces, que el órgano de control interno había ido a investigar a un fiscal para destruirlo, y en ese audio se evidenciaba la fecha, el día en que la Comisión de Control Interno, la Comisión B, llegaba a Ancash, y eso revelaba, ¿no?, una información que era secreta del órgano de control interno, y eso salió en todos los medios. ¿Y qué generó al final? La destitución del señor Ramos Heredia, gracias a la cual el señor Pablo Sánchez el día de hoy es fiscal de la Nación. Entonces yo no tengo ningún rencor, lo que yo tengo son reclamos sobre la inoperancia del Ministerio Público, de cómo ya han dejado de lado ese deber que tienen de perseguir el delito de manera independiente, autónoma, ahora lo hacen de manera selectiva. ¿Y cómo cuestiono yo, Mávila? No con insultos. Yo voy, hago mi denuncia, me amanezco, consigo los documentos, analizo y voy y presento mis denuncias porque yo ya tengo experiencia en hacer este tipo de cuestionamientos. Tengo que cuestionar al fiscal Hamilton Castro, hago mi queja, la elaboro, la reviso, adjunto mis pruebas, voy, y tanto es así que todas las quejas y denuncias que le he interpuesto al fiscal Hamilton Castro están con aperturas de investigación, y justo estos días están corriendo los 5 días para que haga sus descargos. Y, oh milagro, recién el fiscal Hamilton Castro empieza a adoptar todas esas acciones que van a ser objeto de los descargos que tiene que presentar. Es decir, que quede claro, Mávila, yo no tengo ningún tipo de venganza ni animadversión contra absolutamente nadie. Más bien, muchas personas que están en esos cargos deberían agradecerme cómo actué yo en su momento en contra de la corrupción, que finalmente le permitió al fiscal de la Nación estar sentado donde está. ¿Quiénes son los desagradecidos? Los que ahora se pronuncian indicando de que yo soy. Por supuesto que sí, sabe perfectamente cómo luchamos contra la corrupción en el caso de la Centralita y qué es lo que dio lugar a la destitución del señor Ramos Heredia para que el señor fiscal de la Nación esté sentado ahí. ¿Quiénes lucharon? Luchamos desde la Procuraduría. Y Pablo Sánchez le tendría que agradecer su asiento en la Fiscalía de la Nación. Tendría que agradecer su cargo como fiscal de la Nación. Tendría que agradecer cómo desde la Procuraduría luchamos contra las irregularidades que se estaban cometiendo en la Fiscalía a cargo de la investigación de la Centralita. Y precisamente también cuestionábamos cómo se había puesto al fiscal a cargo a dedo, con una resolución igualito que se hizo ahora con Hamilton Castro, se hizo aquella vez también con el fiscal Guamán Muñoz, que finalmente era un fiscal que no investigaba. ¿Y qué hacíamos nosotros? Denunciábamos, y en aquel entonces éramos muy bien recibidos por el fiscal Sánchez. Entonces, que quede claro, yo no tengo aquí ningún tipo de animadversión, lo único que hago es cumplir con mi deber en esta que es una lucha que tengo hace años, porque he visto morir gente, he visto al señor Nolasco, que denunciada a Odebrecht, será asesinado a vista y paciencia del Ministerio Público, sin un accionar oportuno, y que el día de hoy, lejos de resolver estos casos, teniendo pues nada más y nada menos que al mismísimo Marcelo Odebrecht declarando, Barata declarando, y se van a pasar un año sin aperturar. En el caso de la Centralita, con la declaración de un solo colaborador eficaz, Mávila, en un mes aperturaron a 50 personas. Según Jerry Vilcatoma, ¿qué han ganado Hamilton Castro y el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, con este alargamiento, por decirlo de alguna manera, de acuerdo a los argumentos que usted ha esgrimido esta noche? Los que han ganado son las empresas brasileñas. Pero que han ganado los fiscales que les han facilitado esas ganancias a las empresas brasileñas. Una serie de cuestionamientos, y yo sinceramente considero que al límite que se ha llegado, pero lo han hecho ya por debe torpeza, de operar o a cambio de algo. Yo soy firme en mis expresiones, Mávila. Yo considero que la corrupción que ha hecho que Odebrecht permanezca en el tiempo también ha llegado al sistema de justicia. Y desde el Ministerio Público a eso la quiero llevar, a que me diga, sospecho los que fiscales, llámese Sánchez, llámese Castro, el que fuera, ¿son incompetentes, son incapaces, son corruptos? ¿Qué son? Yo considero y tengo sospechas de que la corrupción llegó a este caso, porque va a depender de este caso que las empresas brasileñas tengan un mañana o no en el Perú. Pero ¿y sus sospechas descansan en el postergamiento de estos procesos? Por supuesto. ¿O en algo más? En la investigación selectiva, darle tiempo a las empresas como Graña y Montero que maquille absolutamente todo para esconder su responsabilidad, para que finalmente vendan su patrimonio, y el que se afecte es el Estado peruano, porque se sostiene hasta el día de hoy, Mávila, un acuerdo confidencial que, como te he dicho, no es exclusividad de este país. Odebrecht ha puesto esa condición en todos los países, de forma tal que no se conocen los acuerdos que hay
en otros países tampoco se está aperturando por los delitos que deben ser, partiendo por asociación ilícita para delinquir. Entonces, ¿qué significa, Mávila? Sí. Que Odebrecht tiene una estrategia internacional para salir en todos los países libre de polvo y paja y sin pagar las reparaciones civiles que corresponden. De por sí ya sabemos que a Barata lo van a excluir, o sea, no le va a pasar nada. A Marcelo Odebrecht lo van a excluir, no le va a pasar nada. Nos no va van a pagar la tiempo. Reparación civil, entonces ¿quién se perjudica? Y quería es el Estado pedirle peruano. en qué sustenta este pedido que ha sido hoy público. Usted está pidiendo la renuncia del presidente de la República. Sí, Mávila, la renuncia del presidente porque no ha dado la talla en la lucha contra la corrupción. No, yo lo que estoy haciendo es pedirle al presidente de la República dé un paso al costado, renuncie y permita que uno de sus vicepresidentes tomen las riendas de este país que va a la deriva. Todos los días, Mávila, todos los días se discute si debe recibir a la comisión o no debe recibir a la comisión, si debe ser incluido o no debe ser incluido. Y hemos escuchado a Pablo Sánchez que según él no va a ser acusado, ¿no?, hasta que termine su mandato por aquellas cosas que deberían ser investigadas correctamente en el Ministerio Público. Pero Pedro Pablo Entonces, Kuczynski, presidente de la República, ha dicho hoy, y aquí está el tuit, dice: hoy reiteré mi total disposición de responder a la Comisión Lavallato, lo haré por escrito y envió 2 informes que reafirman que no estoy obligado por la Constitución a comparecer ante ninguna comisión investigadora del Congreso durante mi mandato. Durante su mandato, él no habla de lo que pueda ocurrir, pero aquí él expresa su voluntad de colaborar. Si está expresando su voluntad de colaborar, ¿por qué pedirle que renuncie? Por esa carta, yo le reitero que renuncie, porque se trata de una investigación donde tienen que plantearse un interrogatorio y contrapreguntas que puedan absolver contradicciones que puedan existir. Esa carta es una burla al país, una burla a las autoridades. Tiene el derecho de ¿Sabes hacer por qué, esto? Mávila? Porque en esa carta o en esa respuesta que según tiene derecho, no va a responder por todos los cuestionamientos que hoy lo ligan a la empresa Odebrecht. No Correcto, solamente, pero él cuenta con una protección constitucional. A lo que por eso mismo, esa protección constitucional Mávila, también le permite decidir si renuncia o no, y evidentemente no va a renunciar. Esa es la razón por la que yo le pido que renuncie. ¿Sabes por qué? Porque no puede usar el cargo de presidente para sustraerse de la acción de la justicia. Que baje al llano como cualquier ciudadano, como los señores de Graña y Montero, como los señores de Odebrecht, y que se someta a la justicia. Porque por esa condición de presidente que le está usando muy bien, no se está sometiendo a las investigaciones de Lavallato, no se está siendo sometido a las investigaciones de la Fiscalía. Es decir, que va a utilizar el cargo de presidente para sustraerse de la acción de la justicia diciendo que tiene o no tiene derecho. Señor, es una investigación. Y si el presidente tiene tantas vinculaciones y tantos cuestionamientos, no solamente por el Interoceánica, Mávila, tiene cuestionamientos por unas consultas que se habrían dado a través de First Capital, tiene cuestionamientos porque ha formado una asociación con el señor Barata, con el señor Miro Quesada, que hoy día ya están cuestionados, uno en una colaboración eficaz, el otro preso, precisamente con personajes. Usted nos ha traído un documento que nos dice se hizo público hace algún tiempo. Yo quería ponerlo en la pantalla para ir terminando la entrevista con la congresista Jenny Vilcatoma antes de que nos gane el tiempo. Este es un documento que data del año 2007. Correcto, es una escritura pública. En esta escritura pública dice: se aprueba el estatuto social en el que se regula su organización y se eligió el primer consejo directivo de la asociación denominación Asociación Empresarial para el Desarrollo Rural. Duración indefinida. ¿Y quiénes son los integrantes de esta organización que se conformó en el año 2007? Dice: directivo, presidente de esta asociación, ojo, Pedro Pablo Kuczynski. Godard, vicepresidente José Javier Ortiz Rivera, tesorero, no llegó a ver, Esmeralda Yáñez, podría ser Peña, secretario Leopoldo Chelge, director Jorge Camet, José García Miro Quesada, justamente el directivo de Graña y Montero, creo que se lee mejor en la pantalla. Y claro, algunos de los otros, y está también Barata, está como director también, José Enrique Simoes Barata. ¿Esto probaría qué cosa? Que existe una vinculación en el tiempo por parte del señor presidente en diferentes momentos como integrante del gobierno del señor Alejandro Toledo, con la conformación de esta empresa, con las consultorías que anoche ha revelado Cuarto Poder, incluso ya estarían comprometiendo, ¿no?, a la primera dama. Y es más, tenemos hace poco a uno de sus integrantes que evidencia que ya dinero de Odebrecht había entrado a la campaña del señor presidente. Entonces, para ir cerrando, hay una serie de respuestas que tiene que dar y que no puede refugiarse o ampararse o usar esa condición de presidente para sustraerse de la acción de la justicia, Mávila. Mientras tanto el país se encuentra a la deriva. Primeros productores de cocaína para el mundo. Tenemos problemas de corrupción, tenemos problemas de criminalidad y todas
todos los días estamos en esta danza que el presidente quiere ir, no los va a recibir, si los va a recibir, mientras otras personas van desfilando por los penales, el señor está bien sentado en el camino no sería solicitar la vacancia a través del Congreso. Ese es el camino que establece la Constitución. Yo no quiero generar inestabilidad política. Yo le hago la invocación al mismo presidente de la República y a su mismo equipo de tomar esa decisión. Pero si el presidente renunciara, ¿no se generaría estabilidad política? ¿Inestabilidad? Que o sea, si el presidente le hiciera caso, ¿no se generaría inestabilidad política? No, porque es uno de sus presidentes quienes han sido elegidos para ese efecto, que asuma las riendas del país y que no se encuentre... El camino de la Constitución es pedir la vacancia al presidente. Lo que yo le estoy pidiendo al presidente es que renuncie. Y esa ¿Por qué no ser pedido desde el Congreso? Es una decisión que debe salir del mismo presidente porque tiene demasiados cuestionamientos que sinceramente... Pero en base a esos cuestionamientos, ¿por qué no seguir el camino regular? Ya están en caída libre. El presidente ya está en caída libre y con ellos está arrastrando a todo un gobierno que tiene la responsabilidad de guiar este país. Quedan 4 años que no podemos seguir en esta discusión hablando del presidente. Es una exhortación entonces personal a que usted hace, pero no va a iniciar un camino en el Parlamento que busque la vacancia. Pero en este momento yo le hago ¿Qué significa? ¿Va a estudiar la posibilidad de presentar? Voy a estudiar la posibilidad porque esta carta incluso ahora me da la certeza de que aquí lo que se está haciendo es evadir la acción de la justicia. Y algo más, Mávila, antes de terminar. Odebrecht es una organización criminal que ha operado en toda Latinoamérica. Esa organización que ha tenido le ha permitido precisamente lograr impunidad en todos los países. Desde mi despacho estoy organizando un evento internacional que va a convocar a congresistas y a periodistas de todos los países donde Odebrecht ha operado mediante actos de corrupción para poder analizar cómo es que operaron en el tiempo y cómo el día de hoy están siendo investigados y cómo es que están recibiendo inmunidad patrimonial en todas estas investigaciones, cómo es que en cada país hay un acuerdo de confidencialidad que no permite conocer con transparencia. El evento se va a llamar Odebrecht pone y saca presidentes. Odebrecht es dueño de Perú y de Latinoamérica y esperamos que con ello se pueda dar un paso para que todos los países en Latinoamérica nos organicemos contra esta organización criminal y que finalmente no logre impunidad y que esos no vuelvan a operar en ninguno de nuestros países y realmente se pueda limpiar el país de la corrupción. Correcto, congresista, le agradezco su presencia en el programa.